Ser podcast. And if there's someone you can live without, then do so. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. And if there's someone you can just shove out, well, do so. Los viernes y la música nos ponen de buen humor, así que si juntamos las dos y a la receta le añadimos Fernando Neira, nos quedan unas historias musicales para acabar siempre la semana por todo lo alto. Fernando Neira, buenos días. Muy buenos días, Ángeles Barceló, siempre muy a favor de los viernes musicales. Hoy con una cancioncita, además lo estás escuchando, que de esas que pone el cuerpo a bailar. Tiene un poquito de malicia, no te creas. Habla de una mujer con muchas facetas admirables, pero que también ha sido destinataria de menos piropos que de maledicencias. Esta canción de Bare Naked Ladies decía: ¿no es hermoso ver a dos personas tan enamoradas? Tenerte colgada del tobillo como si fuera un grillete y una bola de prisionero. Canción del año 92, se titulaba Hay que ser malos. Semi Yoko Ono, Be My Yoko Ono. Pues la canción te digo que me encanta. Es buenísima. Ahora mismo vamos con Yoko Ono, pero antes ya saben que tienen que llamar al 900-100-800 para participar en primera persona en estas historias musicales. Ya saben que queremos saber qué canción significó algo importante en un momento importante de sus vidas, qué música forma parte indispensable de su banda sonora y les recuerda ese histórico, ese historión, ese momento que vivieron. 900-100-800. Y ahora, Neira, entiendo que hoy vienes a redimir a Yoko Ono, a romper una lanza en su favor. Sí, es que estoy un poquito harto de la caricatura de que si la mujer que se pega a John Lennon como una lapa, que si la novia que asiste con cara impávida a las grabaciones de los Beatles, que si la artista estrafalaria que hace unas exposiciones un poquito frikis, que si la que pega grititos. Y mira, no. Que hacía años que no escuchaba yo esta canción, que es verdad que en su día fue bastante conocida. Bastante, porque formaba parte del disco con el que John Lennon volvía en 1980 a la actividad después de 5 años de silencio, de aquel Double Fantasy. Además era la cara B de Just Like Starting Over, que fue famosísima en la época y bueno, se ha mantenido. Pero cuidado, Double Fantasy no era un disco de Lennon, sino que era un álbum paritario. De hecho, la compañía al principio decía: oye, pongamos las canciones de Lennon en la cara A y las de Yoko en la cara B, y el propio John dijo: ni hablar, hay que irlas intercalando para que el público no se salte ni minusvalore la parte de su esposa. Y este Kiss 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 incluso incluía jadeos para simular un orgasmo. Pero cuidado, Ángels, estamos pensando siempre que en los amantísimos John y Yoko, y no siempre fueron tan uña y carne. Y escuchad, si no, esta joya del año 73, su título: Menudo bastardo está hecho el mundo. Are you listening, you jerk? You pig, you bastard, you scum of the earth, you good for nothing. Are you listening? Bueno, por lo que entiendo, yo creo que ella no estaba de muy buen humor el día que escribió esto. Bueno, yo voy a traducir y así salimos de dudas. Abrimos comillas. ¿Me estás escuchando, idiota? Sos cerdo, cabrón, pedazo de mierda, incapaz de ser bueno para nada. Bueno, bien es cierto que luego Yoko cambia el tono, como estamos escuchando por debajo, se ablanda y admite: no te vayas, por favor, no hablaba en serio, solo estoy dolida. La primera parte la podría firmar Paquita, la del barrio. Sin ir más lejos. Sin ir más lejos. Y deduzco que todo esto iba dedicado al propio Lennon. A ver, lo deduces tú, lo dedujo medio humanidad, y Yoko dijo: no, hombre, esta es una canción y un disco que habla de las mujeres en su conjunto. Lo cierto es que el disco es del 73 y coincidía con el momento en el que Lennon había abandonado el domicilio conyugal para irse con una de sus asistentes, May Pang. Ese fue un affair que duró año y medio. Fue inmortalizado con el apodo del fin de semana perdido, el Lost Weekend. Paréntesis de excesos muy poco saludables, pero bueno, en cambio mucha gente no tiene en cuenta que el fatídico 8 de diciembre del 80, Lennon y Yoko pasaron toda la tarde grabando una canción de ella, de Yoko Ono, una canción que dejaron prácticamente finiquitada escasos minutos antes de volver al edificio de Dakota, donde Mark David Chapman los esperaba para tirotear mortalmente al ex de los Beatles.
Y lo último que hicieron juntos en el plano artístico, John y Yoko, fue grabar una canción de ella, y yo creo que esta canción acabó viendo la luz después de la muerte de él, ¿no? Inevitablemente, este Walking on Thin Ice, caminando sobre un hielo delgado, que además hablaba precisamente de lo impredecible de la vida y de la muerte. Decía cosas como: puede que llore algún día, pero las lágrimas acabarán secándose de alguna manera, y cuando nuestros corazones vuelvan a ser ceniza, todo esto será solo una historia. Una canción grabada horas antes de la muerte de Lennon, que parece estar anunciando el asesinato de Lennon. Sí. O sea, el concepto de premonición yo creo que se inventó por y para casos como este. Es alucinante. Luego, cuando volvieron a escuchar las cintas de la grabación, se oye a John justo antes de empezar a grabar que dice: cariño, creo que acabas de terminar tu primer número 1. Y este comentario también fue premonitorio, aunque tardó más años en materializarse. Concretamente, hubo que esperar hasta el año 2003. Es la misma y tuvieron que hacer un remix discotequero para llegar al número 1. Cortesía del DJ Danny Tenaglia, un tipo por el que por cuyas manos habían pasado desde Michael Jackson a Depeche Mode a Pet Shop Boys, y esto llegó al número 1 en el Billboard en el año 2003. Te voy a decir una cosa, yo no tenía ni idea de que Yoko Ono, la que solemos reducir siempre a la mujer de John Lennon, yo no sabía que había llegado al número 1 del Billboard. Pues mira, en el 2003 estábamos hablando de una mujer que acababa de cumplir 70 años, ahora tiene 92, y a la altura de 2018 Yoko acumulaba 13 números 1 en su nueva condición de diva de la música disco. De hecho, Billboard la situó en el puesto 11º de su clasificación de mejores artistas disco de todos los tiempos. Pero os voy a dar otra prueba inequívoca de que no estamos hablando solo de la mujer de, sino de una artista merecedora de toda estima por méritos propios. Esta voz a mí me suena mucho. Es David Byrne, el de los Talking Heads, haciendo una versión de Who Has Seen the Wind, que era un original de Yoko Ono publicado como Cara B. Este disco de homenaje a Yoko Ono es del año 2022 e incluye también a grandes nombres del indie como Flaming Lips o Japanese Breakfast. O sea que ahora mismo los artistas más reputados reivindican a Yoko Ono como creadora musical en primera persona. Totalmente. De hecho, The Guardian dijo que este disco de homenaje demostraba la variedad, encanto y genialidad de la música de Yoko. Y no olvidemos que el hijo de John y Yoko, es decir, Sean Lennon, en el año 95, con solo 20 años, ya era mano derecha inseparable de su madre y le producía canciones como este, Levantándose, Rising. Follow your heart, use your intuition, make your manifestation. Have courage, have rage, you're rising. Es que este es muy estilo Yoko Ono, ¿no? Esos gemidos, esa especie de espasmos, no sé bien cómo definirlos. Sí, escucha. Mira. Sí, esto es puro Yoko Ono. Es puro Yoko Ono, ya sé que esto no es apto para todos los públicos, pero bueno, es que Yoko ha vivido y ha hecho de todo en las 6 últimas décadas, ha conocido a todos los músicos importantes. Por ejemplo, año 83, se marcha precipitadamente a dormir a un hotel por una amenaza de bomba en el edificio Dakota, y en ese hotel, esa noche, escribe It's Alright, I See Rainbows. Está todo bien, veo arcoiris, y le pide que se la produzca al mismísimo Phil Spector. Pues te voy a reconocer que ni sabía ni me esperaba que Yoko Ono tuviese una trayectoria musical con tantas caras y que además había sido tan relevante. Pues es camaleónica, con trayectoria, y por cierto, hay una biografía abrumadora sobre ella. Yoko, aquí la edita Libros Cúpula, escrita por David Sheff. 92 años, la contemplan apasionante la vida de Yoko Ono. Breve pausa y seguimos con una banda no tan longeva por ahora, que todo es cuestión de cumplir años, que todo el mundo los cumple, y suerte que los cumplen, pero que también les va a apasionar. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hace ya casi 9 décadas el maestro Joaquín Rodrigo le dedicó este adagio a Aranjuez. Desde entonces se produce en la mente casi inmediatamente la asociación de ideas entre esta composición y la Villa Palaciega al sur de Madrid, pero hace algunos años las calles de este municipio madrileño empezaron a tener una banda sonora muy diferente.
totalmente diferente, diría yo. Los artífices de este sonido fervoroso eran, siguen siendo Víctor Cabezuelo y Julia Martín Maestro. Él estudiaba óptica, ella Bellas Artes. Dieron en llamarse Rufus the Firefly hace casi 20 años de aquello, flirtearon con la psicodelia y muchos los consideraron una especie de Tame Impala a la española, aunque en 2021, a la altura de su 7º álbum, habían evolucionado hacia un sonido mucho más sosegado. Voy a estar aquí a tu lado cuando creas que no hay nadie. Guardo fuerzas para ayudarte cuando se te acabe el aire. Esto sucedía hace casi 4 años ya, aún bajo la sombra de la pandemia. Ahora Julia y Víctor siguen dando vueltas de tuerca a su discografía y su imaginario. Conocen un nuevo capítulo, el 8º, con un fin casi curativo. Y esa catarsis lleva por título Todas las cosas buenas. Se han tirado al suelo, pero se levanta. Ojalá no deje nunca de cruzar la plaza. Que te perder el tiempo en recordar es una puta estupidez. Víctor Cabezuelo, cantante, guitarrista y compositor de Rufus the Firefly. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Déjame que te pregunte por el nombre del grupo, porque, a ver, fácil no nos lo ponéis, ¿eh? No, joder. He preguntado. Ellos no lo ponen fácil nada. Claro, digo, exactamente cómo lo pronuncio. La verdad ¿De es que dónde sale eso? yo tampoco sabría pronunciarlo bien, o sea que no te preocupes. Pues Rufus the Firefly es el presidente de Fridonia en la película de los hermanos Marx, Sopa de Ganso. ¡Ostras! Sí. Son marxistas. Sí, Totalmente. Sí. Totalmente. ¿Y fue el primer nombre que se os pasó por la cabeza o estuviese eso pensando? ¿Cómo nos llamamos? Pues esto fue un poco una casualidad. Nosotros teníamos una lista de nombres, pero nuestro primer concierto fue un concurso de bandas y no teníamos el nombre elegido. Y un amigo acababa de ver Sopa de Ganso y le encantó y dijo, oye, Rufus the Firefly mola como nombre. Y todos dijimos sin pensarlo 2 veces, sí, Rufus the Firefly. 20 años después seguís cargando con esa losa. Joder, lo podríamos haber dado una vueltecita, pero no pasa nada. Sí. Pero no, ahora ya es tarde para dar Ahora una nos vueltecita, gusta. lo siento. Ahora nos gusta, sí. Oye, me decía Neira que el disco se llama Todas las cosas buenas. ¿Cómo de larga sería esa lista de todas las cosas buenas? ¿Cuántas cosas buenas se te ocurren? No es una lista muy larga, yo creo, pero es una lista muy valiosa. Yo creo que cada persona un poco tendrá sus cosas buenas, ¿no? y las cosas a las que aferrarse. Este disco nos lo hemos tomado como una especie de refugio y de salvavidas, ¿no? La idea de Todas las cosas buenas era precisamente intentar encontrar esas cosas para aferrarnos y poder seguir adelante. Este disco es luminoso, es esperanzado. Viene después de un disco que era pues mucho más sereno, más introspectivo. Son muy distintos incluso en las portadas, en la gama cromática de las portadas. Cuando escribís un nuevo disco, ¿siempre lo concebís o empezáis concibiéndolo como una especie de enmienda a la totalidad del anterior? No realmente, y menos este disco. Este disco lo hemos compuesto de todos los discos que tenemos. Dentro de la libertad compositiva que tenemos, que es mucha, este creo que ha sido el más libre, porque es un disco muy ecléctico, que no queríamos ceñirnos a ningún estilo, ni artístico ni musical, ¿no? Y creo que las canciones han ido un poco posicionándose solas y hablando solas. Cuando terminamos el disco nos dimos cuenta de lo que queríamos contar en el disco. A posteriori. Sí. Hemos hablado de luz, de optimismo, de cosas buenas, pero hay en el LP una canción preciosa, conmovedora, yo creo que es de las más bonitas, que habla de cuestiones, digamos, no tan buenas, y tiene un título desconcertante. Premios de la música independiente. Su contenido no parece precisamente alentador. Toda la gente que quiero está perdiendo la carrera. El tiempo pasa, pero aquí cae la misma tormenta. Y ya no sé si puedo soportar este peso. ¿Qué hay detrás de esta canción de Premios de la Música Independiente? No sé cuánto. Bueno, yo creo que lo más importante que muchas veces pasa desapercibido en esta canción es que tiene un bajo increíble, que a Paul McCartney le encantaría. Y además con Hofner, con Sí, bajo sí, Hofner, por supuesto. evidentemente. A ver si nos está escuchando. A ver si nos escucha Paul. Si no le pasamos el podcast, no hay ningún problema.
Bueno, esta es una canción que en realidad no habla de música. Le pusimos un poco ese premio porque al final pues somos músicos independientes y define un poco el contexto. Pero esta canción quería hablar un poco de la gente que quiero y cómo los estoy viendo ya en el cuarto piso, con las expectativas un poco truncadas, ¿no? Después de tantos años, pues viendo que las cosas a lo mejor no eran como esperábamos, pero siempre intentando buscar ese rayito de esperanza, ¿no? Que creo que es un poco el mensaje que queríamos dar en este disco, y esta canción yo creo que está muy, muy impregnado. Tú que has sido, Víctor, siempre bastante críptico y poético a la hora de escribir, con unas imágenes, unas metáforas que se podían interpretar de muchas maneras, yo creo que en este disco has sido más directo y más nítido que nunca. ¿En qué momento tu cabeza hace clic a la hora de escribir y le salen canciones como esta, que es muy nítida y muy determinante y definitoria? Pues mira, ha habido una cosa que es clave. Yo toda mi vida he tenido referentes musicales mayores que yo. Y ahora que me he hecho un poco más mayor, me he dado cuenta de que tengo referentes más jóvenes que yo. Y me he dado cuenta de que la gente joven no se anda con rodeos y escribe las cosas mucho más directas, no son tan poéticos hablando, y quieren que el mensaje llegue directamente. Y yo creo que todo eso, escuchar a gente más joven que yo, me ha influido a la hora de escribir, y he aprendido un montón de ese lenguaje y de cómo lo hacen. No llego al nivel que tienen ellos, ¿no? de huello. Sí, pero también la poesía me gusta, entonces he intentado como aunar los dos mundos, ¿no? Que ahora mismo más me están gustando. Pero sí hay, ¿no? Una voluntad de lo hagas de una manera más directa o más indirecta, pero sí una voluntad de compromiso. Están pasando, en esta misma canción que estábamos escuchando, están pasando muchísimas cosas por el mundo, la situación, cada generación es la situación que vive, la crisis de la vivienda, la polarización. Tienes ese compromiso con el posicionamiento, es decir, yo desde mis letras, desde mis composiciones, yo quiero decirlo. Sí, por supuesto que hay un compromiso, y al final todos los músicos de alguna manera intentamos dejar nuestro pensamiento en las canciones. Lo que pasa que yo me he dado cuenta de que ya no quiero hacerlo de una manera combativa, quiero hacerlo de una manera más bien curativa. Siempre he pensado que si estuviéramos en una guerra, yo en el frente no serviría para nada, pero a lo mejor tendría alguna utilidad en la enfermería, curando a la gente que viene herida, ¿no? Entonces así me tomo un poco también la música. Me he dado cuenta de que creo que ayudo más y contribuyo más a la música haciendo canciones de este tipo. Sí, pero yo creo que eso lo tendríamos que hacer todos, ¿eh? Aportar, sí, es verdad. Ser aportar, enfermeros, ¿no? No, sí, y aportar al final, siempre pensar, bueno, pero un poco de luz al final, porque es que si no es para no levantarte de la cama. O sea, sí, totalmente. Yo creo que también una de las cosas más importantes que debemos hacer los músicos y los artistas es compartir la alegría en cuanto la encontremos, porque es muy importante y es una cosa que hace falta. Escuchando todas las cosas buenas, siempre hay frases o ideas que se le quedan a uno clavados en la memoria. Algunas, yo aquí lo dejo caer, creo que servirían para camisetas. Por ejemplo, si me permites la sugerencia, subestimas el poder de una lágrima, me parece una frase perfecta. Maravillosa. Hay también apelaciones a la empatía. El disco, la última frase del disco es: voy a encender una luz que no te deje solo, que cuide de nosotros. Pero en otro de los cortes, en Trueno Azul, hay versos que llaman bastante la atención. Hice tanto por el indie y el indie no hizo nada por mí. Cuando te duele, me duele más a mí que a ti. Me gustaría desaparecer. ¿Hasta qué punto os habéis planteado tirar la toalla a lo largo de estos casi 20 años? Bueno, una vez al mes, probablemente. Todavía, o sea, este mes estamos empezando mayo, pero en abril ya pasó también. Bueno, ha habido... Yo creo que esto de tirar la toalla ya se nos ha olvidado. Creo que ahora simplemente agradecemos cada día que podamos seguir tocando. Se nos ha cambiado un poco la percepción de todo eso. Ahora vemos la música como un regalo. Antes era una especie de objetivo, ¿no? De vital, que quiero dedicarme a la música o quiero conseguir cosas en la música. Ahora que va, ahora es todo lo contrario. Ahora es qué bien que nos podemos juntar para tocar, a pesar de lo complicadas que tenemos la vida, qué bien que puede venir gente a vernos, qué bien que nuestra música llega, ¿sabes? Es todo un regalo y ojalá siga pasando. Ahora que dices esto de nuestra música llega, ¿os pesa mucho ese San Benito de que erais un grupo poco festivalero o que hacíais música excesivamente sesuda o sofisticada para un entorno festivo?
Bueno, ya nos da un poco igual. De hecho, ya lo llevamos un poco por A gala, bandera, ¿sabes? claro. En plan, bueno, es que esto es lo que hay. No podemos luchar contra nosotros mismos tampoco. Somos así, somos gente intensa y que no le gustan las canciones así muy, muy directas. Entonces, yo qué sé, pues tenemos que defender lo que somos. En lo que sí que sois muy indies, hay un detalle en este disco que es francamente curioso. Esta canción se titula Trono Azul y en ningún momento se menciona Trono Azul, pero es que pasa en bastantes canciones del disco que, en contra de lo que es una norma sacrosanta del pop, el título de la canción no aparece en la letra. Eso es porque os gusta ser un poquito juguetones, porque os gusta... Esto es una faena cuando quieres buscar la canción, ¿no? Sí, claro. Que te suena el estribillo, Te suena y el estribillo, lo lo buscas buscas y no no aparece. aparece en ningún lado. Sí, esto de los títulos, no sé por qué nos pasa esto. O sea, desde los primeros discos lo hemos hecho, ¿no? Como Claro. poner títulos ahí. Es como la película, ¿no? La película no cuentas el argumento en la película, ¿no? En la película pones un título que luego la película era por otro sitio, pues lo vemos un poco igual. Hay una canción, Ángels, titulada Dron sobrevolando Castilla-La Mancha. Ahí queda eso, por supuesto, no aparece en la letra. Me encanta. Pero el título sí, el título es El ese. título sí. Y tú, ahora que lo tienes cerca, Neira, aprovecha para hacerle la pregunta que le quieres bueno, hacer. Sí, porque yo necesito saber, te tengo aquí al alcance de la mano, pero ¿en cuál de esos hombros tuvo el honor de que se posase la mano de Tom York? Bueno, ¿no? ¿Qué pasó el hombro ahí? izquierdo. Hombro Sí, izquierdo. hombro izquierdo. ¿Qué pasó ahí? Esto es una historia increíble que cuando pasó no le di tanto valor, pero con el paso de los años lo he santificado un poco de alguna manera. Yo cuando era jovencito me fui con unos amigos al Cursal a ver a Radiohead. Nunca había visto Radiohead, casi no los conocía 2 canciones y mis amigos me dijeron te va a encantar. Entonces yo llegué allí al Cursal, fue un concierto increíble, yo no me podía creer nada de lo que estaba viendo, nunca había escuchado nada igual. Y cuando estaba terminando el concierto, nosotros estábamos en la grada de arriba, Tom York dejó el escenario, dejó a los músicos tocando y vimos que aparecía una persona al lado de donde estábamos sentados, arriba en la grada. Se apoyó en la grada como mirando y diciendo qué bien suena esto, ¿no? Y resulta que era Tom York. Entonces uno de mis amigos me empujó justo donde estaba Tom York, me quedé cara a cara delante de Tom York, yo ahí totalmente teleñeco, y me miró, me sonrió, me dio una palmadita en el hombro izquierdo, bajó y se hizo 2 horas de concierto más increíbles. Y de verdad que ese concierto... Eso es una bendición papal. Iba a decir, vete a saber qué Totalmente. te transmitió ahí, ¿eh? Bueno, a mí ese concierto me cambió la vida, todo. O sea, lo Pues recuerdo como uno de los momentos de mi vida y fue muy bonito, ¿no? Que de repente pasara eso con Tom York, que es absurdo, además, que no suele hacer ese tipo de cosas. Víctor, ha sido un placer conocerte, escuchar tu música, charlar este ratito contigo. Vamos a hacer una pausa, te dejo que tú te prepares y a la vuelta escuchamos Rufus the Firefly, nuestro amigo Víctor, vaya. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. El nuevo disco de Rufus the Firefly se titula Todas las cosas buenas y su cantante y compositor principal, Víctor Cabezuelo, ya está preparado para ofrecernos en directo la canción que abre este álbum. Se llama Canción de Paz. Suena así cuando tú quieras. Me he parado en la mitad del camino, me pregunto qué hago aquí y si detrás hay algo más, si ahí detrás hay algo más. Me has pedido pelear y estoy peleando. De momento las cenizas son de los demás. Yo creo en ti, yo estoy sangrando para ti. Cuando pase el tiempo, ¿quién se va a acordar? ¿Quién está conmigo? ¿Quién se quedó atrás?
quién lo hizo bien y quién lo hizo mal. Las arenas del pasado lo sabrán. Me está doliendo, pero no voy a llorar. Demasiadas veces he llorado ya. Y aunque el viento no deja de golpear, esta noche me has venido a ver cantar. Y en tus ojos hay una canción de paz. En tus ojos hay una canción de paz. Qué bien ha sonado esto, una maravilla. Rufus the Firefly esta misma noche en Córdoba, mañana en Almería, el viernes que viene en Valladolid y muchas fechas más en directo ya confirmadas, entre ellas anoten 22 de junio en Madrid. Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un beso. Con las historias musicales que nos cuentan ustedes los oyentes, pero antes saludo a Iñaki Pascualena. Iñaki, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que como siempre nos propone uno de sus viajes musicales, que a veces son figurados, otras no tanto. ¿Hoy a dónde nos llevas? Pues el viaje de hoy es literal porque os quiero llevar a la península de Anatolia. Venga, examen de geografía por aquí rápido. ¿Por dónde pilla esto? ¿Por Turquía? Turquía, correcto. O sea, los límites no están del todo claros porque al final la península es más pequeñita que lo que es Turquía actualmente. Pero claro, hoy nos vamos de viaje hacia lo que hoy en día conocemos pues como Turquía. ¿Y por qué no dices directamente que vamos a Turquía? Pues porque de lo que yo os quería hablar precisamente hoy es de un grupo que reivindica exactamente y concretamente el folclore tradicional de esa península, de la península de Anatolia. El grupo se llama Grup Şimşek y su voz la pone la cantante nacida en Hamburgo, Deira Yildirim. Una base folk, pero también suena muy actual. Es que suena muy actual, porque lo curioso del grupo es que no solo Deria Yildirim, la cantante, tiene ascendencia turca, pero todos sus componentes comparten pues ese respeto por el folclore de esa península, de la península de Anatolia. Cuentan que su objetivo no se trata solo de, no se trata de apropiarse de esa tradición de la península, sino de reinterpretarla y hacerla accesible a nuevas generaciones y a nuevas culturas. Y Deria es el puente directo con esa herencia, porque creció escuchando esa música en casa, cantada por su familia, y ella toca también un instrumento de esa música tradicional, el baglama, una especie de laúd. El resto de miembros del grupo son dos franceses y una sudafricana, o sea, nada que ver, pero ellos aportan sus influencias, eso es un poco la ONU. Dos franceses, una sudafricana y una alemana con ascendencia turca, pero bueno, ellos también aportan sus influencias, sus estilos pues como el rock psicodélico, el jazz, el funk o el pop para hacer cosas pues como esta. Suena muy bien, y si además ayuda a reivindicar una tradición, pues bueno, nosotros aquí siempre a favor. Y es que encima enganchan, o sea, la verdad que Neira y yo estamos enganchados porque hemos estado escuchando el nuevo álbum que han sacado y es verdad que suena muy, lo que dices, es una mezcla pues tradicional, pero también con toques muy modernos, psicodélicos, funk, y la verdad que enganchan, ¿o no? Neira, ¿te gusta a ti también? Me chifla, yo llevo escuchándolo un mes, yo creo que es el disco que más he escuchado este último mes, aquí donde me veis o donde nos veis, porque Iñaki también ha sufrido la invasión turca. Repitamos el nombre del grupo. Sí, el grupo se llama Grup Şimşek y la cantante es Deira Yildirim. Vale, digo, por si los oyentes lo quieren buscar, porque se quedan tan enganchados como vosotros dos, pues que busquen Grup Şimşek. Y la música suena así.
Miki, hasta luego. Hasta luego. Venga, vamos a entrar ya en las historias musicales de los oyentes. Y el primero es Lluís desde Masnou. ¿Qué tal? Bon dia, buenos días. Bon dia, Àngels, ¿qué tal? Molt bé. A ver, Lluís, cuéntanos, ¿cuál es primero la canción que tú quieres escuchar? Bueno, la canción es de Fabio Concato, que es uno de los grandes de la música ligera italiana, Sí. y se llama Domenica Bestiale. A ver. Vedrai sarà più dolce dirci ti amo. ¿Y cuál es la historia que hay detrás de esta canción? Que me La encanta. historia es que la canción describe un domingo muy especial, muy bucólico, y entre lo que dice, pues habla de un paseo en barca por el lago. Entonces con mi pareja en 2022 quisimos emular un poco este apartado, ¿no? Y durante 4 días alquilamos un barco de estos que recorre los canales Sí, de la sí. zona de West Midlands en Inglaterra. Sí. Yo había estado allí en el año 91 y conocía la zona, entonces dije, bueno, pues vamos juntos. Para llevar esos barcos no hace falta ningún título, ninguna experiencia, más allá de la aventura. Y nada, empezamos la ruta, se te sube al barco el guía, ¿no? Que Sí, te explica sí. 4 conceptos, no sé si lo has hecho, pero Sí, lo he hecho. Yo he hecho por los canales de Francia, sí, sí. de acuerdo, pues por MIDI y todo esto, ¿no? Bueno, Sí, muy parecido, pero bueno, más estrecho incluso, ¿no? Y con unos logs de estos que te paran a mitad de camino, te hacen nivelar el barco. Es un Sí. poco más, técnicamente es un poco más costoso. Sí. Entonces él se sube contigo y cuando lleva 15 minutos explicándotelo todo muy claro y tal, se baja por un lateral, porque esto va lento, Y va a 4 adiós. kilómetros por hora, Y y adiós. te deja totalmente solo al volante, al timón, que es un timón básico también. Pero ¿qué pasó? Que en la primera curva pues se nos quedó atravesado totalmente el barco en el canal, obturando toda la circulación, los barcos que venían de cara, bueno, fatal, ¿no? Tuvimos que llamar al teléfono de emergencia, vinieron ellos, nos rescataron y a partir de ahí súper bien, ¿no? Porque bueno, supongo que como empezamos tan mal, fueron 4 días inolvidables que como la canción de Fabio Concato o incluso mejor, ¿no? Domenico Bestiale. Domenica Bestiale, totalmente. Domenica Bestiale, exacto. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti, Ángel. Un beso. Cuando empiezas una aventura tan mal, la cosa solamente puede ir a mejor. eso está Claro, eso solo puede hacer que remontarlo. Pero yo luego ya me los imagino ya con el barco bien posicionado, avanzando y escuchando a Fabio Concato, que es una maravilla. Es una maravilla. Sentirsi come un bimbo d'una gita. Hai voglia di giocare, che belli i tuoi complimenti. E strano non ho più voglia di pescare. Amore mio, che fai? Y Sara desde Salobreña, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola. Hola, Sara, cuéntanos. Primero, ¿qué canción es la que quieres escuchar? Pues la canción de You Can Live de Joe Cocker. ¿Vale? Y esta canción. Esta canción, que es una maravilla. ¿Y qué historia hay detrás de esta canción? Pues nada, es una anécdota un poco graciosa que me pasó, que resulta que tenía que venir un técnico electricista a mi casa y tenía yo la radio puesta y justo cuando le abrí la puerta, pues saltó esta canción en la radio. Claro, y entonces fue una situación así como tierra trágame y el hombre nerviosito como diciendo ¿qué quiere la mujer esta? Entonces claro, fue una situación muy graciosa que siempre que me acuerdo me... Porque me yo, da la si risa. no recuerdo mal, esta es la canción de 9 semanas y media, Sí. ¿no? La película. Sí, de Claro. 9 semanas y Sí, media, sí, justo sí, cuando es una incitación, Kim vamos. Basinger, pues hace Electricity. Y claro, Claro. fue como abrí la puerta, la canción, y entonces claro, el hombre se quedó como diciendo ¿qué es esto? Y yo, claro, tierra, trágame, y luego ya pues yo ya no sabía qué hacer, si quitar la radio, digo, bueno, luego ya como se pusieron a hablar ya luego en la radio, pues ya Bueno, se dio cuenta el hombre, pero vamos, que en menos mal. principio fue una situación... Pues mira, vamos a dejarla sonar por si hay algún electricista o algún repartidor o repartidora a punto de llamar a alguna puerta, a ver si suena. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Sara, muchísimas gracias. Venga, nada, beso. adiós, hasta luego. Turn on the light. Hey, all the lights. Come over here. Stand on that chair. Yeah, that's right. Yo no me atrevo a decir nada
nada porque quiero que pasen cosas, Ángel. Que la canción es fantástica, ¿eh? Y con Little Heron, es decir, te puedes dejar puesto el sombrero, con lo cual se entiende que todo lo demás no es necesario que Todo te lo lo demás dejes lo puesto. puedes quitar. El original es de Randy Newman, por cierto. Pues, ¿qué te parece si vamos con las novedades? Que vienes cargadito. Me parece bien porque he trabajado a destajo en estos últimos días. Había mucho y bueno. Por ejemplo, uno de los cantautores pop que más está dando que hablar en este país en el último año, si no lo conocéis aún, anotaos el nombre porque es excepcional, se llama Carlos Ares. La voz cada vez más singular y característica del coruñés Carlos Ares. En el 24 debutó con su álbum Peregrino y ahora, solo un año más tarde, ultima un segundo álbum que saldrá en las próximas semanas. Lo presentará en el Festival Tomavistas de Madrid el 30 de mayo. Sonoridades acústicas, voz penetrante y crónicas de ese tipo de amores inciertos y no exentos de peligro. Me lo voy a anotar este nombre, ¿eh? Carlos Ares, has dicho, ¿eh? Uh-huh. Y también tienes novedades de artistas con más recorrido. Sí, muchísimo más. Por ejemplo, el Chollín, madrileño de sangre ecuatoguineana. Venga, tú puedes. Yo puedo. Y he podido. Al que tenemos preparando un álbum para conmemorar sus 25 años en el hip hop, con aliados muy ilustres, por ejemplo, este otro madrileño de voz inconfundible. Hay gente pequeña, hay gente más grande, hay gente sorprendente y unos pocos que son geniales. Yo elijo y me rodeo de gente interesante, así que a los demás, dejad que hablen. Oye man, estás sordo, que deja ya de dirigirte a mí. Si me ves más gordo, igual que yo, puto a ti. Tú en tu casa no tienes espejos, no te has mirado la cara Buen dúo este. Dejad que hablen, todo un manual de instrucciones para hacer frente a los bocazas, que hay muchos. La canción original data del 16 y ya estáis escuchando que la voz invitada es la de Dani Martín, uno de esos 12 invitados estelares con los que el Chollín celebra sus bodas de plata. Venga, ¿y la última baza para hoy? La última, ellos son jóvenes pero imparables y acompañados por una de las voces más admiradas, Niña Polaca, a dúo con... Os dejo adivinar quién. Más miedo, las mentiras, si me coges de la mano y en francés subtitulado vuelves a pedir perdón. Esta voz es inconfundible. Es inconfundible. Eva Amaral. No podía ser otra en esta nueva versión de Los Días Malos, uno de los grandes himnos de motivación y superación, pero en esta versión actualizada hay un nuevo LP de Los Polacos, de Niña Polaca, con colaboraciones, aparte de la de Amaral, Sexy Cebras, La Moda, Carlangas, Dani Fernández o Travis Birds. Hasta la semana que viene, Neira. Un abrazo, un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.